Señor Dios, te damos muchas gracias, Señor, en esta noche, por tener la oportunidad, Señor, de reunirnos, aunque sea por internet, para meditar en tu palabra, Señor. Te damos honor y toda gloria, porque te pertenecen en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Amén. Pues buenas noches a todos los que están. Este, Quiero platicarles un poco acerca de la palabra profética. La profecía, tiene como fin alertar al judío para corregir su camino y no ser hallado culpable y por lo tanto recibir la ira de parte de Dios. Entonces, la palabra profética tiene una parte que es ácida, es una parte dura, pero todas las palabras proféticas también tienen la parte de una oportunidad para que la gente, si se arrepiente de su pecado, pueda recibir el perdón de parte de Dios y por lo tanto su bendición. ¿De qué surge la palabra profética? Pues bueno, el pueblo judío se descarrió por muchos años. A pesar de todas las cosas que Dios le proveyó, el pueblo judío fue un pueblo desagradecido, un pueblo rebelde, un pueblo idólatra. Hizo lo que a Dios le disgustaba, lo que estaba escrito, pues de todos modos no lo hicieron bien. A tal punto que hicieron enojar después de años. Dios es muy tolerante, pero después de años y años y años y años de que el pueblo no escucha a los profetas, no escucha la advertencia, no escucha los mandamientos, ni los ejecuta o los hace de una manera equivocada. Sí hace los ritos, pero su corazón está en otra parte. Era lo que no lo hacía, o sea, sí servía al Señor, pero también se iba y adoraba a Baal, hasta Astoret, y hacía sus ritos con otras personas, con otros dioses. Dios se enojó tanto que permitió que los gobiernos de varias partes vinieran contra el pueblo judío e hicieran su trabajo de destrucción. Entonces, cuando uno lee las profecías, pues se queda impresionado del estado en el que había quedado el pueblo judío. ¿Por qué? Porque vemos a un pueblo que Dios ha bendecido y pues en su tiempo de Salomón, en el tiempo de David, el pueblo judío estaba en un auge increíble, donde sus enemigos le tenían temor al pueblo judío y pues tuvo riquezas increíbles, pudieron construir el templo de Salomón. Les fue un tiempo de lo mejor, pero también este problema se tuvo que desaparecer. A mí me llama mucho la atención acerca de la profecía, porque la profecía no solamente abarcaba al pueblo judío, sino también abarcaba a los pueblos gobernantes. Si nosotros vemos en el caso de Jeremías, hace 7 profecías, no todas son para Israel, sino también habla para Babilonia, para Egipto, para los diferentes gobiernos. Y uno puede darse cuenta cómo a un tiempo los gobiernos van a desaparecer para que lleguen otros. ¿Quién se podía imaginar que Egipto, después de años y años y años, fuera destruido en un solo día por los caldeos? Eso suena como que increíble. O sea, ¿cómo los judíos, sí, las pirámides y todo su reinado, su cultura, sus ejércitos y lo que tenía, pues vinieron los caldeos y en un día destruyeron a Egipto y destruyeron todo por completo. Pero luego también Babilonia fue destruido. Vinieron los asirios, los atacaron y después de un tiempo, estoy hablando de años, después de un tiempo, vinieron los asirios y destruyeron Babilonia. Y uno pensaría, pero ¿cómo? Sí, Babilonia también después de años, de mucho gobierno, de enormes riquezas, de tantas cosas que hubo, tanta cultura, también fueron sucumbidos. O sea, también al cabo del tiempo también perecieron y desaparecieron. Y así ha ocurrido con los gobiernos. Yo me pongo a pensar mucho en Estados Unidos, que ha tenido mucho tipo de gobierno, pero también llega el tiempo que empieza a tener su fin, o sea, empieza a tener ya otros que empiezan a gobernar, empiezan a tener ya otro nivel. Y vemos que la tierra sufre de estas violencias y estos cambios de gobierno que afectan a la ciudad, al mundo completo, al mundo conocido en su época de Babilonia. Imagínense nada más, después de tener tantos años de gobierno, desaparecieron por completo. Dices, pero ¿qué es esto? Igual pasa con Roma. Roma también conquistó Europa, conquistó Asia, conquistó el mundo, conquistó una parte de África,
y después de un tiempo, pues también sucumbieron, desaparecieron los romanos. Y así está, así pasa con los diferentes gobiernos. ¿Y por qué permite Dios esto? Porque tiene que darse cuenta que la profecía tiene que alcanzar a estos gobiernos con el fin de hacer notar la presencia de Dios sobre la tierra. Dios es soberano y Él está sobre la tierra porque es su creación, es dueño de todo esto. Y lo que tenemos que hacer es obedecerlo, leer la escritura para poder entender qué es lo que ha pasado con esto, para poder alertar a nosotros y poner atención y no caer en los errores que se cometieron también por las personas que ya no están. Este, Me impresiona mucho que el pueblo judío hizo enojar tanto al Señor que permitió que vinieran gobiernos y los destruyeran. Eso es una parte, es una palabra muy rápida, pero imagínense ustedes, si tienen un poquito de imaginación, ¿cómo puede ser que un gobierno, que vengan los caldeos y sitien Israel y los destruyan? Esto no es una cuestión de una semana o de 2 semanas. Simplemente ahorita estamos viendo que estamos a punto de cumplir un año con la guerra de Rusia contra Ucrania y escuchamos pues a la distancia lo que están pasando con los tremendos fríos, con la falta de alimento, con la falta de combustible, de electricidad. Qué terrible. ¿Se puede imaginar que ustedes fueran ucranianos, estuvieran en ese lugar? ¿Se puede imaginar tantito si estuvieran ahí? Simplemente sería terrorífico, espantoso, donde la gente está huyendo a todas partes del mundo, están pidiendo asilo donde puedan para irse. Y he escuchado historias terribles en donde los papás despiden a sus hijos, ellos se quedan ahí, y sus hijos van a parar a ver a dónde, a ver en qué país los pueden recibir, y ya no los van a volver a ver. Lo más probable es que puedan aparecer ahí mismo en Ucrania, o que la distancia los haga que se pierdan los hijos también por otra parte. Entonces, esto es una cosa espantosa. ¿Se puede imaginar esto? Ok, nosotros estamos en México, estamos en esta parte del mundo, pero eso no quiere decir que no tengamos un juicio de parte de Dios también por los errores que como mexicanos hemos cometido. Entonces, los gobiernos están, pero al rato ya no están. Sin duda alguna, Ucrania, los ucranianos tuvieron un tiempo también de victoria, de éxito, pero también hubo soberbia en ellos y ha llegado un juicio, como el caso de Rusia. Yo no estoy justificando a nadie, ni estoy diciendo quién tenga la razón o no la tenga. Lo único que veo o que reviso es que cómo era el pueblo ucraniano, un pueblo que era, pues, creció y se volvió altivo y se olvidó de Dios y empezó a tener depravaciones fuertes y hasta que vino un juicio contra ellos y en la condición en la que están hoy es terrible. Muchos se fueron para allá, mexicanos fueron a vivir allá porque vieron que era un Edén, era una panacea, era algo hermoso el lugar, pero también las fuentes de trabajo y de repente ahora ya están las cosas completamente diferentes. Las cosas les ha ido pero terribles. Es muy lamentable lo que pasa con esto. Pero ¿por qué pasan estas cosas? Porque Dios lo dijo. O sea, la palabra profética tiende a advertir a la gente acerca de las cosas que van a pasar, pero también tiene la palabra profética una palabra para los que deciden seguir al Señor y entonces para ellos tienen una porción diferente. En esta noche quiero leerles unas cosas que leí, pero antes de llegar a eso quería comentarles pues que es espantoso lo que uno lee. Cuando yo estoy leyendo la palabra, me quedo impactado de las cosas que el pueblo judío tuvo que vivir. Pero como el pueblo de Dios, al que Dios escogió, Dios los sacó de Egipto, los alimentó, los trajo de victoria en victoria hasta darles una tierra, una heredad, y el pueblo finalmente fracasó. Y a veces yo me pregunto, ¿qué le tiene que pasar al creyente, al cristiano, para que obedezca y se sujete y acate las indicaciones que vienen de parte del Señor antes de que vengan los juicios? Porque cuando viene el juicio, no hay manera de que se pueda parar, a menos que la gente se arrepienta de todo su corazón y cambie. Pero tiene que haber un total y absoluto arrepentimiento, porque de otra forma la gente perece, tiene situaciones espantosas. Y lo más terrible es que Dios no escucha. Yo he leído la Biblia donde dice, no ores por el pueblo judío, no ores por ellos porque no van a escuchar. Han hecho tanto daño, han hecho sobre tantas cosas que yo abomino, que yo odio. Y sabes, yo no quiero que ores por ellos, porque no los voy a perdonar. Mi juicio está hecho y así va a ser. No voy a cambiar mi decisión. Eso es algo terrible, pero ¿por qué tienes que llegar a esto? Pues porque cuando no obedecemos, hasta que llega el momento que ya estemos el agua en el cuello, decimos, Señor, ahora sí, ayúdame, pero dice la Biblia que dice, cuando estés en esa posición, ya ni ores porque no te voy a escuchar y no te voy a escuchar la voz del profeta o del sacerdote o del pastor,
no lo voy a escuchar porque yo he decidido el mal contra mi propio pueblo. Qué horrible es esto. Estaba leyendo acerca de los sitios que tuvieron, los sitios, estoy buscando los diferentes sitios que vivió el pueblo judío y pues no fueron uno, o sea, fueron varios sitios en donde llegan los pueblos y lo que hacen es cercar toda la ciudad y lo primero que hacen es cortar el agua, evitan que, que el agua llegue a la ciudad. Entonces, los que salen, los que se intentan salir de la ciudad, pues luego los matan. O sea, no hay de que me arrepiento y le pido perdón y me voy con el enemigo, o sea, me deserto. Estos no, los desertores los mataban inmediatamente. Así como se salían de la ciudad, los mataban inmediatamente. Entonces, tenía que permanecer en la ciudad a tal punto que al cabo de los meses se acaba el agua, se acabaron dentro de la ciudad los pozos, pero también se acaba la alimentación, se acaba, pues no hay sembradíos, se acaban los granos y se acaba toda la clase de comida al punto que empiezan a hacer cosas que son terribles. ¿Cómo te puedes imaginar que pasen esas cosas? Quisiera por favor que lean Isaías capítulo 9, versículo 19. Isaías 9, capítulo 19, capítulo no, 9, 19. Y si levantan su mano para saber que ya lo tienen, eso me ayuda mucho. Isaías 9, 19. Ya está. Pero ya lo tiene. Pero ya lo tiene. Yola también. Sandra también. Isaías 9, 19. Bueno. Dice, por aire de Jehová, de los ejércitos, se oscureció la tierra, y será el pueblo como pasto del fuego, el hombre no tendrá piedad de su hermano. Cada uno hurtará a la mano derecha, y tendrá hambre y comerá a la izquierda, y no se saciará, cada cual comerá la carne de su brazo. ¿Qué dice la escritura? Dice que iba a arreciar tanto el hambre porque no hay ya agua ni nada, y en su desesperación la gente se comía su mano un día y el día siguiente el brazo. ¿Qué les parece eso? En un día se comían su mano y el día siguiente se comían el brazo, porque así estaban desesperados por el alimento. Esto es desastroso. Esto es terrible. ¿Qué es esto? Es un juicio por parte de Dios. Y esto no solamente tiene que ver con comerse su propio cuerpo, sino que también se comían a sus propios hijos. Mataban a sus hijos y se los comían. El canibalismo. Oh, ¿qué es esto? Canibalismo. ¿Y a quién estaban matando? A sus propios hijos. Díganme ustedes si ustedes serían capaces de matar a sus hijos para comérselo. Dices, no, pues eso ninguno diría, sí, yo me lo comería. Eso no lo pensarían. Dicen, ¿sabes qué? Prefiero morirme antes de hacer algo. ¿Cómo voy a matar a mi hijo? Me lo voy a comer. Bueno, todos pensamos así, porque estamos ahorita satisfechos. Y más en estas fiestas donde hay mucha cena, hay mucha comida, hay mucho de todo. Pues no pensamos en eso, pero cuando la gente está en estas circunstancias, dice que se comían su mano un día y al día siguiente su brazo. ¿Qué es esto? Pues canibalismo, desesperación, angustia, al punto de hacer cosas que son abominables delante de Dios. Dios advirtió en Deuteronomio que si el pueblo no iba a obedecer, el juicio iba a ser tan fuerte contra el pueblo que iban a pasar cosas como esto, el robo entre unos y otros, el quitarse los alimentos, o hasta de comerse. Una persona que moría por una flecha, pues se lo comían, así de fácil. Comida humana, sí, comida humana, esto está mal, pero la gente, ¿qué pasa? Bien. Esto es terrible, ¿no les parece? ¿Se pueden imaginar un cuadro así? En que en tu desesperación, si alguien cae muerto cerca de ti, lo que hacen es comérselo. ¡Qué horrible! ¿Por qué pudo pasar esto? Por la desesperación, por la angustia, por la terrible hambruna en la que se encontraba. Esto lo vimos también en la época de Hitler, cuando estaban en los en los guetos, antes de llegar a los hornos y demás,
Era tal la hambruna. Hay una película que se llama El pianista, donde se ve muy crudo cómo se pelean por un cachitito de pan, por un pedacito de, de de, sopa. de sopa o de chocolate, y el precio con el que se lo venden es estratosférico. ¿Por qué? Porque no hay. Y están en una desesperación impresionante. Pero vemos también, bueno, ahí no parece, pero sabemos muy bien que en la desesperación cometieron el pecado de comerse unos a otros, sabiendo que eso estaba mal delante de Dios. O sea que eso es terrible, eso no puede ocurrir, pero la gente en su desesperación hacía eso, llegaban al punto del canibalismo. Nosotros no hemos llegado a eso, o sea, no, ni siquiera nos imaginamos tantito, pero cuando uno piensa cómo vivían ellos por la falta de alimento y todo, y el hecho de que, pues decía, bueno, me voy a entregar al enemigo, me voy a convertir en un desertor, pues en cuanto salían de la ciudad, inmediatamente lo mataban. No hay manera de aliarse al enemigo, simplemente moría. Y uno dice, pero ¿por qué tuvo que llegar esto? O sea, estas cosas que la gente está viviendo, esta clase de hambrunas o de esa clase de padecimientos, uno preguntaría, bueno, ¿y por qué tuvo que pasar esto? ¿En dónde estaba Dios? Si tenían ahí el templo, ahí estaba Dios en medio de ellos. Dios no estaba oculto, estaba a la vista de todos en el templo. Dios, poder ir y hablar con Dios, Dios los escuchaba, pero cuando el pueblo pecó, Dios se salió del templo y entonces el templo fue destruido. Después vinieron las diferentes bandas armadas, porque una no alcanzó a llevarse todo, y destruyeron el templo y destruyeron las casas, quemaban todo lo que tenía sus viviendas, matando a sus animales, llevándose cautivos a sus hijos, a las mujeres, a los hombres muertos. Una verdadera tragedia. Y uno dice, bueno, pero ¿por qué pasa esto? ¿Por qué no escucharon el consejo de parte de Dios? O sea, ¿qué es más fácil? Que te pasen estas cosas, un ratito de diversión, un ratito de placer, para después tener una consecuencia eterna, terrible. Es como la persona que se va y se emborracha y después va y choca. Dices tú, pero de un ratito de placer y pum, ya está en la cárcel, ya con la conciencia de que ya hizo algo indebido y está en la cárcel. ¿Por qué ocurre esto? Bueno, porque le dio una suelta a sus pasiones, no quiso obedecer, no quiso escuchar lo que tenía que hacer y no le importó. Y finalmente ahora está padeciendo terribles consecuencias por años. Ya su vida quedó destruida. Bueno, pero por lo menos llegan a la cárcel, ahí tienen alimento, pero aquí vemos que no había ni eso, sino que había que comerse unos a otros. Entonces, esto es algo de lo que la profecía advierte. Si tú a los profetas, tienden a decir que el pueblo debe cambiar de su posición, tiene que repetirse sus pecados, tiene que considerar sus caminos porque lo que viene es fuerte y esto no nos va a librar si no se arrepienten de todo su corazón. Y tiene que poner atención en todas las cosas que se le dice. Entonces, la profecía tiende a ser agria. En primera instancia, sí es agria, es difícil, es dura, no es algo agradable. Pero después viene la parte donde dice, pero si mi pueblo escucha, pero si mi pueblo obedece, si mi pueblo se arrepiente de su pecado, entonces yo quitaré el ardor que tengo contra mi pueblo y entonces los voy a bendecir. Y entonces habla de lo que Dios promete para con los suyos, los que le obedecen. Y eso es lo que nos compete a ti y a mí. ¿Por qué? Porque nosotros nos hemos esforzado. En la mayoría de la iglesia he estado al pendiente, conectándose, escuchando, leyendo, pues trabajando, algunos más que otros, pero todos tenemos que hacer o tener en nuestro corazón el deseo de servir en la iglesia y acatar cada una de las indicaciones que se nos da, porque es para nuestro bien. Esto nos deja ver que Dios es un Dios selectivo. Dios separa los que son suyos de los que no son suyos, aunque sean matrimonio o que estén en una casa, separa a los que son suyos de los que no son suyos, pero si nosotros todos nos esforzamos para trabajar para con Dios, tenemos una esperanza para las cosas que vienen para adelante. El panorama para este fin de año es duro. Ustedes ya se han dado cuenta en las noticias y díganme qué noticias buenas han encontrado. Todo lo que escuchan es terrible. Todo lo que escuchan está tremendo. Estoy muy al pendiente de las nevadas que están pasando en Estados Unidos. Digo, qué impresionantes brillos. Bueno, lo hemos vivido en la mañana, ¿no? O te levantas a las 5, 4, no sé qué hora te levantas a las 6 de la mañana, 7 de la mañana y sales. Ay, santo Dios, sientes, pero fuerte, el frío está, pero tremendo, está muy, muy fuerte. Bueno, pues no es nada comparado con lo que viven en esa parte de Estados Unidos, donde las temperaturas están entre 30 y 50 grados bajo cero.
¿Se imaginan eso? 30 a 50 grados bajo cero, cuando aquí estamos así con el frío que tenemos, a lo más que llegamos es a 0 grados. Sí, y eso ya es una locura. Bueno, 0 grados, pero 30 bajo cero, 50 bajo cero, no, hombre, imagínense nada más. Y donde la nieve alcanza a los 4 metros de altura, tapa tu casa, 4 metros de altura, la nieve, impresionante. Y luego, para mala fortuna, también con el frío, pues se rompen los cables de la luz, se detiene el suministro de gas, y entonces las casas están en verdadera congeladora y no pueden salir. Es terrible. ¿Qué es esto? Son juicios de parte de Dios. Esto que estamos viendo son juicios. Y uno le preguntaría, ¿y por qué no se arrepienten? ¿Qué es lo que he visto en Estados Unidos? Un pueblo orgulloso, un pueblo altivo, un pueblo eh, pues que sobaja, que sojuzga, que es altivo, que es pues fuerte. Es un pueblo que, pues que no nos quiere, por lo menos a nosotros, en muchas partes. Entonces aquí hay racismo. Entonces, ¿qué es esto? Son juicios de parte de Dios. Y uno preguntaría, ¿pero por qué es esto? Pues porque el pueblo no ha querido obedecer. Se han vuelto un pueblo religioso, un pueblo que fue fundado por peregrinos de Estados de Europa, principalmente de Irlanda y de Inglaterra, que llevaban el Evangelio y que tenían un corazón para hacer las cosas. Y su fundamento está en la Biblia. Ellos son los que más leen la Biblia, pero se han vuelto religiosos y no se arrepienten. Son altivos, orgullosos, engreídos, dominantes, aprovechados. O sea, es gente complicada. Los americanos, digo, cuando tú viajas para allá, dices, qué bonito está, pero yo no viviré aquí. Yo no quisiera vivir aquí porque no me gusta que me maltraten, no me gusta que me, pues que me hagan cosas, no me parece. Digo, ¿para qué? Pues mejor me voy a mi ciudad y ya hago lo que puedo. Las cosas no están del todo bien, pero mejor en mi ciudad que estar acá. Pero, ¿a qué le pasa? ¿Por qué les pasa estas cosas? Aprendamos a ver los juicios, aprendamos a ver la parte espiritual de las cosas que vemos en nuestros ojos. Vean lo que está pasando a nuestro alrededor y vean ustedes la parte espiritual de cada cosa. Ante todas las batallas que vemos aquí, ante todas las circunstancias que vivió el pueblo judío, tenemos que ver la parte física, la parte que nos ve en nuestros ojos, pero la parte espiritual del por qué están así. ¿Por qué están así? Porque dejaron al Señor. Un pueblo que dejó al Señor y tuvo que pasar muchas veces, varias veces, penalidades tan terribles. ¿Por qué es esto? Porque dejaron a Dios, se volvieron idólatras, se volvieron gente que dejó de buscar al Señor, hacer su voluntad, y entonces tuvieron juicios muy fuertes. Vamos por favor a leer Isaías 56, del 1 en adelante. Isaías 56, y de la palabra profética tiene la parte ácida, pero también tiene la parte de dulce. Dice aquí, así dijo Jehová, guardad derecho y hacer justicia, porque cercana está mi salvación para venir y mi justicia para manifestarse. Bienaventurado el hombre que hace esto y el hijo del hombre que lo abraza, que guarda el día de reposo para no profanarlo y que guarda su mano de hacer todo mal. Y el extranjero que siga a Jehová no habla diciendo, me apartará totalmente Jehová de su pueblo, ni diga al eunuco aquí yo soy árbol seco. Porque así dijo Jehová, a los eunucos que guarden mis días de reposo y escojan lo que yo quiero y abracen mi pacto, yo les daré lugar en mi casa y dentro de mis muros, y nombre mejor que de los hijos e hijas, nombre perpetuo les daré que nunca perecerá. De los hijos de los extranjeros que sigan a Jehová para servirle y amen el nombre de Jehová para ser sus siervos a todos los que guarden el día de reposo, para no profanarlo y abracen mi pacto, yo les llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Dice Jehová del Señor, el que reúne a los dispersos de Israel, aún juntaré sobre él a sus congregados. Y entonces vemos la parte de la palabra de Dios, la parte profética del mismo profeta que habló un juicio contra el pueblo judío, pero también hace una distancia, una separación para los que han decidido buscar al Señor. Y dice aquí que Dios es un Dios justo. Y dice aquí la Biblia que Él hace separación, aunque la persona diga, es que yo soy eunuco o que yo soy extranjero. Dice, pues a ti, eunuco o tú extranjero, también puede estar incluido dentro del pacto si obedeces mi palabra. Aquí hace mucho énfasis en la parte del día de descanso, en guardar el Shabbat, el sábado. Pero
no es solamente es guardar el sábado, sino que se habla de guardar toda la ley de Dios, de acatar sus indicaciones, de poner atención en las cosas que Dios ofrece, para que pueda tener la diferencia de lo que Dios ofrece para los suyos. Los tiempos que vienen, sin duda alguna, son difíciles. No quiero ser alarmista, pero ustedes lo están viendo. Hay una escalada gigantesca de precios, y una carga impositiva para los empresarios de una manera muy violenta. Y pues bueno, yo les platico hace unos días que fuimos a Plaza Central, vi una barbaridad de negocios cerrados. Muebles Dico, había un montón de negocios que estaban de ahí y de repente ya están todos, están en renta y renta y renta vacíos, Radio Shark y luego no sé qué otra, varios negocios así. Yo creo que como el 30% de los negocios estaban cerrados. Y no solamente habla de los negocios, sino también habla de los desempleos, la gente que trabajaba ahí que se quedó sin trabajo. Si vas a Plaza Tezontle, pues también ves cosas terribles. ¿Por qué? Porque se está hundiendo la plaza. No hay manera de que va a ser, están viendo que la plaza se está hundiendo y tienen el temor de que se vaya a tener una catástrofe y muchos negocios están también cerrando. Ya vieron ustedes que Liverpool también cerró y entonces esto habla de muchísima gente que está quedando desempleada. Estaba viendo una persona que va saliendo de su trabajo con unas bolsas y dice ella, me acaban de cortar el trabajo, me dijeron que ya este era mi último día. Me despidieron así, sabes que ya no trabajas para aquí, que no te necesitamos y ya. Y mientras todos están festejando la Navidad, dice, yo estoy viendo ahora pensando cómo voy a pagar mis tarjetas, cómo voy a pagar mis deudas, dónde me voy a colocar, porque por lo pronto ya no tengo ingresos. Esto es horrible, no se puede imaginar esto. Es espantoso. O sea, yo no quiero estar en los zapatos de esa pobre mujer, ni tantito, pensando en un problema tan fuerte. Imagínense ustedes que se quedan sin trabajo, sin los ingresos que tienen. Lo que sea que tengan, no tienen para dónde agarrarse. ¿Y ahora qué hago? Pues eso es a un juicio. Esas son cosas que son terribles para las personas y entonces tenemos que decir, Señor, ¿por qué pasan esas cosas? ¿Por qué ocurren esas cosas? Bueno, yo veo que el pueblo judío no entendió los mensajes de la profecía, pero los cristianos tenemos que entender que si nosotros lo buscamos y nos esforzamos, tenemos de parte de Dios su bendición. No somos judíos de nacimiento, pero somos los judíos espirituales. Y Dios tiene para su pueblo una diferencia. Tiene una palabra donde dice que si nosotros nos apartamos del pecado y lo seguimos y lo honramos, Dios nos acoge y nos recibe, nos da nombre y nos lleva a su santo templo y nos da un lugar y nos pone en una parte distintiva. Y esto nos tiene que motivar. Esto nos tiene que decir, qué bueno que tenemos la oportunidad, tenemos esperanza, porque la gente adora a un Dios que no es Dios, adora a una imagen que no es Dios. Tiene ojos, tiene lengua, tiene nariz, pero no sirven de nada. No se pueden mover, no hablan, no miran, no contestan. O sea, es falso. Pero nosotros tenemos un Dios vivo y verdadero que sí nos oye, que sí nos escucha, que sí nos atiende, que sí nos protege. Y entonces tenemos la esperanza de que las cosas pueden ser diferentes para nosotros. Pero viene la advertencia también de no descuidar nuestra vida cristiana. No descuidarnos para nada porque es tremendo las cosas que vienen para adelante. Por tantito que te descuides, inmediatamente vienen cosas. Estaba viendo acerca de las atalayas en la Biblia. Los atalayas, como ustedes saben, son los guardias que estaban en las columnas en las torres para vigilar cuando viene el enemigo. Y su trabajo, por supuesto, es estar al pendiente día y noche, todo el tiempo. Tiene que estarse cambiando constantemente, pero tiene que estar con los ojos abiertos, checando todo el tiempo para dar una voz de alerta hacia el pueblo para que se pudieran preparar para una dificultad. Entonces, ¿quiénes son los atalayas? Pues somos nosotros mismos, especialmente los padres, los que tenemos a cargo a nuestros hijos, los que somos jefes de familia, sean hombre o mujer. Tenemos que estar al pendiente por nuestra familia. Y somos los atalayes que estamos al pendiente todo el tiempo, de ver los tiempos, de ver las circunstancias. Cuando entraban para atacar a una ciudad, pues obviamente sabiendo que había atalayas, tenía que disfrazarse, tenía que vestirse a veces de cosas, tenía que a veces de la maleza, a veces de vestidos de ovejas, tenía que engañar
a los guardias para poder acercarse a los muros y poder penetrarlos. Porque así es el diablo está buscando la manera de cómo meterte, de cómo atacar. Platicaba con mi esposa acerca del tiburón, por ejemplo, ¿no? El tiburón quiere platicar acerca un poquito más adelante acerca de lo que es la serpiente antigua Satanás, Leviatán. Pero yo les digo, cuando ustedes ven al tiburón, se dan cuenta que en la parte de arriba tiene negro y la parte de abajo tiene blanco. Y ustedes saben perfectamente para qué es eso. Saben muy bien que la parte negra es para el que está arriba, sobre el agua. No lo puedo distinguir porque está en su lomo, se le ve negro, no se ve, no se distingue. Y los que están abajo del tiburón, hacia arriba, lo ven blanco para que parezca luz y no se distinga que es el tiburón. Entonces, busca el disfraz para que no pueda verse cuando se acerca y te ataque y te coma o te mate. Entonces, el diablo es así, es engañoso, se maneja de muchos distractores, se mimetiza, no se hace notar para distraerte y atacarte. Entonces el atalaya tiene que estar al pendiente para no dejarse engañar y distinguir cuando esto que está viendo no es una oveja, es un disfraz de alguien que se está acercando para tratar de intentar meterse. O que esos pastores no son pastores, son guerreros, o que eso que ven ahí no son compradores no son mercaderes, sino que traen cosas ocultas. Vamos, al atalaya era la parte más importante porque iba a prever, a prevenir, a advertir hacia el pueblo que estaban siendo atacados. Y el diablo, en su función, busca la manera de atacarte por la parte que menos te puedes imaginar, engañándote a la vista. Lo ves, pero no lo distingues. Es el diablo el que se está atacando. Entonces, hoy tenemos que estar más al pendiente. ¿Somos cristianos? ¿Nos sentimos seguros? Sí. Qué bueno que somos cristianos, qué bueno que nos conocemos al Señor, qué bueno que Dios nos escucha. Eso es una maravilla, pero no puedes descuidarte. No puedes estar, tienes que estar todo el tiempo como una atalaya al pendiente de lo que pase, porque puede el diablo atacar tu vida, entrar a tu casa, destruirte y acabar contigo. Y hay muchas maneras de hacerlo, porque uno de los peores problemas que hay es la propia televisión. Otra de las cosas que hay es el internet, los celulares. Por ahí viene el diablo. Por ahí viene y te ataca. Por ahí, digo, otras muchas cosas. Las modas, lo que ves ahora son modas, las tendencias del mundo te distraen, te confunden y lo estás viendo pero no distingues. Le decía a Ruth, digo, mira Ruth, quiero que veas, no quiero hacer aguafiestas, pero quiero que veas la enorme cantidad de cosas que nos adornan, que hay, los adornos de las casas, nuestra propia casa. Hay muchas cosas bien bonitas, desde el árbol de Navidad y no sé, muchos adornos que hay en todas partes. Digo, pero aquí, ¿en dónde está Jesucristo? ¿Quién habla de Jesucristo? De las series que hay, de las televisiones, de los programas, de las películas, hablan de todo menos de Jesucristo. Entonces, esto es un distractor. Tienes que poner atención porque la gente, bueno, no le digo porque yo no pongo atención, por supuesto que sí, digo, pero démonos cuenta que lo que estamos viendo son cosas del mundo que te distraen de la parte esencial de lo que es el nacimiento de Jesucristo. No quiero ser aguafistas, ni quiero decir por eso que no pongas tu arbolito, no, tú pon tu arbolito y todo, pero que no te coma la sensación del comprar, de tener, de hacer las cosas que el mundo hace, porque esos son distractores, el enemigo se mete a tu vida y ahora rato tus niños están anhelando que venga Santa Claus o que vengan los Reyes Magos, pero no están buscando que Jesucristo venga a su corazón, porque no saben de qué le están hablando, no entienden cuál es la diferencia. Así que nosotros tenemos que ser atalayas para nuestra familia, al pendiente de que no entren cosas en nuestra vida. Y una de las cosas que pasa es que cuando tú estás más confiado es cuando más el diablo te ataca. Cuando tú crees que no te pasa nada es cuando el diablo te ataca. Precisamente en el exceso de la confianza viene la debilidad. Tú tienes que estar al pendiente de no dejar de orar, no dejar de leer la palabra todos los días. No tienes que dejar de pensar en qué necesita la iglesia, en cuál es tu ministerio. Y por cierto, hermano, no dejen de diezmar. Ya llevan 2 semanas sin diezmar. No sean gachos. Tenemos que pagar la renta, aunque no se ocupe ahorita, tenemos que pagar la renta. Entonces, nada más, yo la que da por el mes completo y ¿quién fue el otro? Ah, Daisy, pero de ahí fuera ninguno, ¿eh? Todos han olvidado su responsabilidad, porque yo creo que es una responsabilidad. Me están dejando solo por el paquete y no se me hace justo. Bueno, ese es su comercial.
Pero tenemos que ver qué es lo que dice la palabra acerca de guardarnos para el Señor. Dice que si nosotros estamos al pendiente del Señor, Él se va a preocupar por nosotros y nos va a dar todo lo necesario. Vamos por favor a Ezequiel capítulo 3, Ezequiel capítulo 3, versículo 1. Los cristianos debemos estar seguros y agradecidos y preocupados de solo hacer la voluntad de Dios, no descuidando ni por un instante que el enemigo está a la puerta, escondido y acechando. Y dice Ezequiel capítulo 3, versículo 1. ¿Ya lo encontraron? Ezequiel, ¿ya lo encontró? Rosita también, Mario también. También Daniela y también Vero. ¿Ya? ¿No lo tiene? Bueno. Y se me dijo, hijo de hombre, come lo que hayas, come este rollo y ve y habla a la casa de Israel. Y abrí mi boca y me hizo comer aquel rollo. Y me dijo, hijo de hombre, alimenta tu vientre y llena tus entrañas de este rollo que yo te doy. Y lo comí y fue en mi boca dulce como la miel. Ese es otro profeta, Ezequiel. Y está diciendo aquí la Biblia que Dios le dijo que comiera un rollo, porque las cosas que le iba a decir al pueblo, o sea, que lo que él se comió, dice que era como miel para con él. O sea, lo que él se comió fue rico, aunque también más adelante dice que fue como duro para su estómago porque tuvo que decir cosas tremendas. Entonces el profeta dice cosas duras, pero también dice cosas que te alimentan, que te van a nutrir, son alientos, son motivantes para tu vida. Y se abrió mi boca y me hizo comer de qué rollo. Me dijo, hijo de hombre, alimenta tu vientre y llena tus entrañas de este rollo que yo te doy. Y lo comí, fue en mi boca dulce como la miel. ¿Por qué le está diciendo eso al profeta? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, si tú estás nutrido con la palabra de Dios, lo que va a salir de tu boca es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios tiene las dos partes, la parte ácida, pero la parte de esperanza. Ante las circunstancias que tenemos enfrente, tenemos que comer más de la palabra, dedicar más tiempo a la palabra, leer más de la palabra, llenarnos más de meditar en la palabra, todos los días, todos los días, todos los días, especialmente porque los tiempos vienen más difíciles. Hoy tenemos la Biblia, pero está profetizado que va a llegar el día en que la Biblia se va a quitar, va a desaparecer. Y entonces tendrás que alimentarte de lo que tú ya leíste, de lo que tú tienes en tu mente, de lo que tú te acuerdas que se dijo. Por eso tienes que saber mucho de la palabra leyendo y leyendo y leyendo y leyendo y leyendo todo el tiempo, todo el tiempo. Están haciendo las cosas bien, pero podemos hacer mucho más esfuerzo. Tenemos que dedicarle más tiempo a la meditación de la palabra y especialmente acatar las indicaciones y darnos cuenta del interés como si tú fueras el pastor de la iglesia. Imagínate que tú eres el pastor y estés preocupado por todo, por compartir de la palabra, pero también porque la iglesia funcione, que la iglesia esté limpia, que la iglesia esté eh, eh, pues útil para los que vienen. Tú tienes que estar al pendiente de eso también, como si fuéramos a tu casa y dices, bueno, va a venir el pastor, ¿qué lo vas a hacer? Bueno, vamos a tratar de tener la casa limpia, recogida, arreglada, porque viene alguien a la casa. Entonces tú tienes que estar al pendiente de la casa del Señor. Tienes que preocuparte porque no le falte nada. Tienes que estar preocupado por ser tú el que formes parte del trabajo para que las cosas funcionen. Eso es bien importante. Dice la Biblia que te alimentes mucho de la palabra. Lo que va a hacer que tu corazón cambie es tu conocimiento de Dios a través de la Escritura. Leer, 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 orar, 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 orar. Y por supuesto, no faltar a la iglesia, llegar a tiempo, cumplir con tu ministerio y por supuesto también no dejen de diezmar. Por favor, no dejen de diezmar porque esto me preocupa muchísimo y espero ya, acaban de reparar la iglesia, el techo de la iglesia, así que espero que el dueño nos quiera endosar el gasto de lo que ocurrió aquí. Yo ya lo conozco, sé que esto nos va a traer un incremento en el pago de la renta y demás,